Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando con Donald Trump y el continente americano. Es decir, qué pasó ayer en el continente americano. A todos nos consta y es noticia mundial de que Donald Trump pretende invadir Venezuela. Para esto ha movilizado al grueso de su ejército y realmente su presión sobre el gobierno de Maduro, al que pretende sacar del poder a como de lugar, ha tomado matices que pueden implicar una guerra sanguinaria en el continente latinoamericano, en toda la región, en todo el continente americano. Esta guerra tiene otras dimensiones. Ya no se trata solamente de una guerra de Vietnam revivida en Sudamérica, sino que se trata también de una guerra mundial, porque se enfrentan China, Estados Unidos y Rusia. Y el escenario es el Caribe, Colombia y Venezuela. Pero estamos hablando de que esta guerra se sucede a pocos kilómetros de Panamá. Y todos sabemos que Panamá es territorio norteamericano, aunque tenga un presidente que dice no ser un lacayo de Donald Trump. Y no solo eso, estamos hablando de que implica a Cuba, y Cuba está solamente a 90 millas de Estados Unidos, e implica a Nicaragua, que estamos hablando fue durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, y especialmente el siglo XIX, la principal vía de comunicación entre la costa atlántica y la costa del Pacífico de Estados Unidos antes de la construcción del tren y de la construcción del Canal de Panamá. Vanderbilt, el famoso multimillonario, tenía su propia flota de barcos que iban desde el lago de Nicaragua hasta el Caribe y luego tenían que recorrer algunos pocos kilómetros para llegar del lago de Nicaragua al Pacífico y de ahí subir en los mismos barcos de Vanderbilt a el Pacífico. Es así como se llevaron los rieles para construir el gran tren de los Estados Unidos, el tren transcontinental de los Estados Unidos, que necesitaba rieles y necesitaba troncos y materiales de construcción para poder construirse desde el Pacífico, desde California, atravesar las rocallosas y unirse con el otro grupo de trabajo que venía desde la costa atlántica. Es por eso que Estados Unidos, durante muchos años, impuso gobiernos y dictaduras en Nicaragua. En el caso de Cuba, pues todos recordemos que Cuba fue, entre comillas, invadida por Estados Unidos con el pretexto de que querían liberarle a Cuba de España. Y luego no perdió tiempo Estados Unidos en hacerle la guerra a España para poder apropiarse no solamente de Cuba, sino también de Puerto Rico y con eso controlar todo el Caribe y más tarde apropiarse de Guam y Filipinas para poder controlar el Oceanía. Estamos hablando de Guam, Islas Marianas, Islas Salomón, Oceanía. Entonces, estamos frente a un hecho. Donald Trump pretende revivir la doctrina Monroe de 1830, que decía que América era para los americanos. Pero cuando nos dijeron eso,
Se trataba de que Estados Unidos se iba a oponer a que imperios como el Imperio Español intentaran reconquistar nuevamente los virreinatos como el del Perú, en el que inclusive el general Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, se ofreció para dirigir las tropas españolas con esa finalidad. Entonces, de inmediato Estados Unidos dijo que no, que él iba a custodiar a todo el continente americano para evitar que España intentara retomar sus colonias que se habían independizado. Y vale señalar que esa fue una traición a España, porque España fue la que financió y la que luchó por la independencia de los Estados Unidos. España fue la que puso armas, ganado, dinero, soldados, para que Estados Unidos pudiera independizarse de Inglaterra, que era el gran enemigo de España. Y por eso se pudo independizar Estados Unidos. Pero Estados Unidos de inmediato traicionó a España y se convirtió en el peor enemigo de los españoles, creando inclusive la denominada leyenda negra, que describía a los españoles como lo peor del planeta Tierra, olvidando que los anglosajones que conquistaron Estados Unidos fueron los mayores genocidas en el continente americano, que llegaron inclusive a la desaparición de numerosas tribus indígenas, no por las pestes como las que sucedió en América Latina, sino que en Estados Unidos la desaparición de los indígenas se debió al asesinato masivo y a la movilización de los indígenas desde sus tierras ancestrales hacia las famosas reservaciones. Hoy, Estados Unidos pretende una guerra con Venezuela, pero esta guerra tiene otros matices. Ya no solamente se trata de un enfrentamiento entre soldados, sino que aquí tenemos armas nucleares, incluidos submarinos o el gran portaaviones Gerald Ford, que es un portaavión nuclear. Y tenemos que cada uno de los bandos está exhibiendo nuevos aviones, nuevos misiles, nuevas tecnologías, guerra cibernética, pero lo más atroz es que Estados Unidos quiere volver a utilizar la guerra económica, que ha sido la que destrozó a Cuba desde 1960, la que está destrozando a Venezuela desde el año 2002, en que volvió el general Hugo Chávez, el coronel Hugo Chávez al poder en Venezuela, después de que intentaron derrocarlo. Y más aún, desde el año 2014, en que subió al poder Maduro, incautaron las reservas monetarias que tenía Venezuela en los bancos internacionales como los de Inglés, de Portugal e Inglaterra, con lo cual le quitaron el respaldo a la moneda venezolana y ahí comenzó toda una catástrofe. Hoy Donald Trump ha declarado que no permitirá el vuelo de aviones sobre Venezuela, que los aviones que intenten llegar a Venezuela pueden ser susceptibles de ser derrocados por Estados Unidos. Esto se llama un bloqueo aéreo, igual que lo que hizo en la época de Obama con el presidente de Libia, Gaddafi. Empezó toda la invasión mediante un bloqueo aéreo. Muchas gracias.